Tengo 15 años, no importa. Tengo 16 años, no importa. Ya está en último año, el siguiente ya va a la U. Y Jennifer decía algo que no es lo mismo estar en el aula. Sí, yo prefiero que ustedes estén aquí, porque si alguien está haciendo bulla, lo silencio. Aquí no hay un Jafet gritando. No, profe, pero no No, entendemos mucho, profe. Sí, aquí no hay un presencial no Hamilton, entendemos. aquí no hay un Hamilton que esté hablando con Jafet. No hay un Alejandro que se duerme en la silla. Ahora porque lo estoy viendo. Si se duerme, entonces lo despierto. Eh, no hay esa parte acá. O sea, no existe ese grupito de Manuel, Jafet y todos que siempre están gritando, siempre están comentando algo y a veces nada que ver con la clase. Y eso distrae. Aquí si alguien está platicando, lo silencio, ya. Quisiera tener ese poder en el aula, tener un control remoto para ponerle mute y que no hable. Pero no lo tengo, pero aquí sí lo tengo. Entonces sí se puede aprender aquí. Falta la pizarra, es lo único que hace falta. Profe, es que mire, es que así como clases en línea da una hueva, profe, da como una, ay, no es bien tedioso, profe. Lo sé, por eso usted tiene que verlo como de esa forma lo ve de la otra. Estoy en mi casa, estoy tranquilo. Imagínese usted ahorita está acostada, relajada, bien cómoda. Imagínese si estuviera en el colegio, estuviera en una silla de madera dura, que a veces hasta los clavos se salen. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Aproveche bastante las ventajas. No aprovechen bastante las ventajas. Andy Hamilton, encienda su cámara, porfa. Entonces, si usted todavía, no debería de hacerlo, pero lo voy a hacer. Si usted todavía me debe tareas, tiene hasta mañana en la mañana para mandarlo. ¿Por qué? Porque todos los maestros mañana tenemos que dar las notas. Mañana en la tarde. Mañana después de la 1. Si usted después de la 1, usted no me ha mandado nada, ya ahí ya no puedo hacer nada. Aunque quiera, ya no puedo hacer nada. Porque el miércoles se trae Profe, listado de los que van a hacer recuperación. profe, en examen, ¿cómo no fue, profe? Más o menos. A todos. ¿En cuánto no la nota, más o menos? Entre 30 y 40. Okay. Nadie sacó 45. Una por chipiones ¿En qué, profe? y la otra porque se equivocaron algunas cosas. Entonces, ojo, no es solo mandar las cosas, es mandarlas bien hechas. El primer parcial sí fue condescendiente, pero ahorita ya no puedo porque ustedes ya saben el ritmo, ya entienden varias cosas. Y el tercer parcial va a ser distinto. Entonces, si yo le digo a usted que encienda la cámara y lo que me muestra es el techo, yo lo tomo como inasistencia, porque el techo no me está poniendo atención. ¿Verdad, Yorleni? ¿Y qué estaba comiendo, profe? No importa. Lo que queremos saber es que usted está ahí. Porque me pasa, en otros cursos me ponen el techo y se van. En décimo, que es donde más techo. Ay, profe, pero ahora habrá que pregunte y no hablan, entonces ahí sí táchelo. No, porque quizás es que no me escucha, tiene algún problema con el internet, pero por lo menos está ahí. Bien, comenzamos entonces matemáticas 4. Ya vamos a dejar todo eso de los triángulos, de los cuadrados y todo eso y vamos a entrar con algo que yo sé que les va a servir. Incluso los que no van a estudiar una carrera que tenga que ver con matemáticas. Aquellos que se dedicaron, que voy a estudiar Derecho, que voy a estudiar Psicología, que voy a estudiar Química y Farmacia o algo así. Aunque Química y Farmacia sí lleva matemáticas. Pero vamos a ver algo que se llama Estadística. Entonces, los que tienen libro, por favor, abran su libro en la página número 84. Página 84. Mantengan su cámara encendida porque les puedo preguntar algo. Por favor, Yaneli, Areli, Yorleni y Alejandro. Ok, los que no tienen libro, vamos a verlo aquí en pantalla. Creo que lo puse.
Me dicen a ver si ya lo ven. Página 84, los que tienen libro. Profe, dijo Cindy que no puede entrar porque le tiene fallando el internet. Ok, está bien, tío. Eso del internet está fallando. Yo entiendo esa parte porque cuando llueve así se pone. ¿Por qué? No sé, pero no debería. Ok, niños, El, página inter- 4. Ajá. el internet y el cable, profesor, empieza a 2 gotitas y el cable empieza horrible. Sí. ¿Cuál tiene usted? ¿Cable color? Claro, profe. Ah, sí, pero cable color es el peor. Hasta 2 semanas sin internet. Bien, niños, página 84, donde dice medidas de dispersión, desviación estándar y varianza de datos. Pero antes tengo que preguntarles algo. Niños, ¿ustedes ya vieron qué es un histograma? No. ¿Saben qué es un gráfico de barra? Sí. ¿Saben qué es un gráfico de barra? Alejandro, por favor. Ok, dígale que no hay problema, Dalian. Está excusado. Alejandro, ¿qué pasa con esas declaraciones? Yo sé que extraña, pero aquí no. Bien, veamos. Medidas de dispersión. Les preguntaba si ustedes recuerdan qué es un histograma porque este es el tema que les sigue, ¿verdad? Un histograma es un arreglo donde yo tengo que agrupar los datos. ¿Qué datos? Datos de cualquier encuesta, datos de cualquier población. Como por ejemplo les puedo decir, eh, ¿cuáles serían los datos de las personas que actualmente están enfermas de COVID? Entonces se puede hacer una tabla donde haya escalas, ¿verdad? Entonces, en la primera escala puedo poner del 1 al 100, ¿cuántos infectados hay? Del 100 al 200, ¿cuántos infectados hay? Pero ¿cómo del 1 al 100? Ok, si en Francisco Morazán, perdón, hay 80, entonces entra en la escala de 1 a 100. Si en Puerto Cortés hay 230 personas, entraría en la escala entre 200 y 300, ¿verdad? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Nosotros, ¿por qué tenemos que aprender a hacer todo esto? No sirve para interpretar esos datos, ¿verdad? Calculamos todo esto para poder interpretar estos datos. ¿Ustedes recuerdan términos como media? ¿Saben qué es la media? Niños, pregunto, ¿alguien sabe qué es la media? ¿Alguien que sepa? ¿Saben qué es la media? ¿La mediana? No es la que separa todo, no. ¿Alguien sabe qué es la mediana? ¿Alguien sabe qué es la moda? No. ¿De verdad no saben o es que no quieren contestar? ¿Qué preguntó? No le escuché lo último. Ok, pregunto de nuevo. ¿Alguien sabe qué es la media? No. ¿Alguien sabe qué es la mediana? Nadie. ¿Alguien sabe qué es la moda? No. ¿Alguien sabe qué es la media aritmética? ¿Alguien sabe qué son datos agrupados? No, me voy. Voy a cerrar acá y nos vemos cuando lo sepan. No, mentira. Vamos a ver
Profe, Vergüenza. eso No, no, no no. tiene que ver No, con estadística. vergüenza. Sí, todo esto tiene que ver con estadística. Ahora, cuando ustedes le sacan su promedio de las clases, digamos, usted ahorita va a tener un promedio. ¿Por qué? Porque ya tiene nota de primer y segundo parcial. Entonces, si yo sumo primer parcial y segundo parcial y lo divido entre dos, obtengo su promedio. Entonces, todo lo que yo le mencioné antes, media, mediana, moda, media aritmética, todo eso son promedios. ¿Y para qué nos sirve? Para determinar datos, ¿verdad? Por ejemplo, su promedio en las clases va a ser la suma de las dos parciales y lo divido entre dos. ¿Por qué? Porque son dos parciales. Si tengo cuatro parciales, sería la suma de los cuatro parciales y lo divido entre cuatro. ¿Por qué? Porque son cuatro parciales. Y ahí me da un promedio de cómo usted trabajó en la clase. Profe, le está fallando el Profe, micrófono. qué raro es el escudo. Pero a mí no me sale ningún mensaje. A ustedes sí. No, pero con solo escucharlo. Pero no me sale ningún mensaje que me está fallando, porque a veces dice, su conexión está fallando, es inestable, pero no me ha salido ningún mensaje. Me están hackeando. No, mentira. Puede ser, sí, que sea en internet, niños, pero ahí a mí no poder hacer nada. Entonces, lo que les decía, no sé si ahora sí me escuchan bien. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Entonces les decía que los promedios nos sirven para identificar datos. Por ejemplo, digamos que de todos ustedes, que son en promedio, o más o menos son unos 30 alumnos, de ustedes, a 25 de ustedes les gusta la Coca-Cola y a 5 de ustedes les gusta Pepsi. Eso algo, es suponiendo nada más. Entonces, yo puedo decir, interpretando eso, puedo decir que a la mayoría de ustedes les gusta Coca-Cola. Entonces, como yo voy a ser el dueño de una caseta, yo que voy a vender Coca-Cola. Voy a vender Coca-Cola. Entonces, para eso nos sirve saber un promedio. Ahora, digamos, si yo haciendo un estudio, eso se llama estudio de mercado, si yo haciendo un estudio, yo me doy cuenta que están 50 y 50, a la mitad le gusta la Coca-Cola, a la mitad le gusta la Pepsi, entonces hay que vender de los dos. Hay que vender Coca-Cola y hay que vender Pepsi, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que eso no siempre va a ser así. Depende de la interpretación que yo le dé. Por ejemplo, hay una forma de poder agrupar datos, que es mediante una tabla. Hay otra forma que, ¿cuál es? La otra forma son datos no agrupados. Y ahí puedo yo encontrar una media, puedo encontrar una mediana. Pero existe otro método que es agrupándolo con tablas, que era el que les iba a mostrar acá. Este de acá. Y de aquí yo puedo sacar esto. Puedo sacar la desviación estándar y puedo sacar la varianza. Pero ¿qué será desviación estándar y qué será varianza? También son promedios. Y nos dice qué tan alejados, nos va a decir qué tan alejados están los datos que yo ando buscando. Entonces veamos. En el método de cálculo de la desviación estándar y de la varianza, para el caso de frecuencia descrito por una muestra agrupada, es esencialmente el ya descrito en cursos anteriores, solo que las desviaciones se calculan con los puntos medios de cada clase, X sub M. Yo leí eso, pero ¿se entendió eso que leí? Profe, que su micrófono no sirve, solo escucha por parte. Ok, entonces, ¿ahorita sí me están escuchando? Ahorita sí. Voy a hablar despacio y por partes. Les pregunto, si leemos este primer párrafo, ¿entienden todo lo que está escrito ahí? Le No, volvió a fallar. no mucho porque es un concepto bien complejo. Bueno, a mi parecer, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué palabras no entenderían ahí? Desviación estándar y varianza, la entiendo, porque es el tema nuevo. Pero si le digo muestra agrupada, ¿entienden qué es una muestra? No es como cuando van al laboratorio y llevan una muestra, ¿verdad? Para que le hagan un examen. Pero es parecido, el concepto se parece. ¿Por qué? Porque, digamos, en el colegio hay un promedio de 200 alumnos. ¿Me escuchan? Es que le está fallando el Varias micrófono. veces, profe. Ok, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ahorita sí, pero es que por ratitos le falla el micrófono. Ok, hagamos algo. Cuando va por lo más importante, se corta. Ajá,
Exacto. Cuando esté fallando, levanten la mano, porfa, para callarme y volver a hablar después. Ok, entonces, veamos. Es que a veces me emociono, entonces necesito que me avisen cuando tengo que dejar de hablar. Entonces, si yo les pregunto qué es una muestra, ¿qué me dirían? Ok, de nuevo. Si yo les pregunto qué es una muestra, ¿qué me dirían? Bien, Como información recolectada. exacto, pero no de todo el grupo. Por ejemplo, ustedes son 30 alumnos. Yo voy a tomar una muestra de ustedes como población. La población total son 30 alumnos. La muestra serían 5 alumnos. Esa es la diferencia entre muestra y población, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de muestra agrupada, es que yo lo ordené. ¿Cómo lo ordené? En esta tabla. En una tabla como esta que ustedes están viendo aquí. Eso ahí se refiere cuando dice muestra agrupada. Ok, ahora sí, ok. Cuando dice aquí muestra agrupada, se refiere a esto, ¿verdad? Una tabla que está bien organizada. Ahora, interpretemos esta tabla. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Ok. Yo tengo datos aquí, no sabemos qué son, no sabemos qué están evaluando, de a qué se están refiriendo. No sabemos de qué es esta tabla. Solo sabemos que es una tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla de acá se llama una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que ocurre un evento. En estadística así se define. El número de veces que ocurre un evento. No sabemos qué es, no sabemos qué está pasando aquí, no sabemos qué están evaluando, cuál es el estudio que están haciendo. Pero tengo esta tabla de distribución, donde aquí tengo ordenados de la siguiente forma. De 2 a 4. Entonces, de nuevo, los tengo ordenados de 2 a 4. Ahora, ¿qué significa? Que de 2 a 4, esta es la frecuencia. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Vamos a leer el chat a ver qué nos dice. Abad, ¿qué pasa ahí? No quiero leer el chat de Abad, pero tengo que leerlo. Me pone nerviosa, no me mires. Nerviosa. Se escucha como aquel, me pone Puñal, profe, nerviosa. puñal, puñal. Se escucha como aquel, me pone nerviosa. Ay, no. Ah, Me pone en duda. Me pone en duda. Ay, no. Abad, porfa. Así empieza. Después acaban en X0. Bien. Les decía entonces que esta es una tabla de distribución de frecuencia. ¿Y por qué se llama así? Ok. Ordenamos los datos en este intervalo. Esta parte de acá, esta columna, la columna del lado izquierdo, se llama intervalo. Y los intervalos están de 2 a 4, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16 y de 17 a 19. ¿Qué significan estos números que están a la derecha? La columna a la derecha. Que en el intervalo de 2 a 4 hay dos datos. ¿Cuáles serían esos datos? No sabemos. Puede ser que sea 2.1 o 3.1. Puede ser que sea 2 y 3. O que sea 2 y 4. Pero lo que importa es que aquí hay dos. Solo dos datos. En el intervalo de 5 a 7, ¿cuántos datos hay? 4. Hay 4 datos nada más. De 8 a 10, ¿cuántos datos hay? 5. Hay 5 datos. ¿Qué datos son? No sabemos. No sabemos si es 8, si es 9, si es 10, si son 4 9, si son 5 9. No sabemos. Solo sabemos que hay 5 datos. De 11 a 13 hay 3 datos. De 14 a 16 hay 2 datos. Y de 17 a 19 hay un dato nada más. Entonces, esta es una tabla de distribución de frecuencia.
estos números de la columna X, estos números, los primeros números se llaman límite inferior y los segundos números se llaman límite superior. Límite inferior serían estos datos, límite superior serían estos datos. No sé si alguien está copiando o si alguien quiere rayar su libro, así como está haciendo Kathleen. Quítalo. Entonces, aquí es. Estos primeros números se llaman límite real. Y este sería límite real inferior. Y este sería límite superior. Límite inferior, límite superior. Esta columna se llama frecuencia y toda la tabla se llama tabla de distribución de frecuencia. Y tiene apellido. Se llama tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. Tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. Ahora, en esta tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados, yo tengo que calcular ¿qué? La desviación estándar y la varianza. Pero, ¿qué es la desviación estándar? Es la cantidad de veces que se puede desviar o no un promedio, un resultado, ¿verdad? Cuando ustedes ven la tolerancia de algunos aparatos, o usted le dice que es más o menos 3.5. Por ejemplo, nosotros usamos el GPS que está en su teléfono, ¿verdad? Usamos el GPS que está en su teléfono. Se dice que tiene una incertidumbre, que de otro método de decirlo es una tolerancia, que tiene una incertidumbre de 3 metros o de 10 metros incluso. Digamos, usted puede estar parado en una esquina, pero el GPS le dice que usted está 10 metros atrás o 10 metros adelante. ¿Por qué? Porque hay un error. Hay un error. Los satélites no tienen errores. Ese error fue puesto por los gringos para que ellos sí usaran el verdadero GPS, que lo usan en la parte militar. Pero ese error es para los civiles. No es para nosotros. No debería de hacer porque el satélite es preciso. Pero el satélite no se mueve de donde está. Pero el GPS siempre tira ese error. Entonces, siempre que usted va a dar una localización usando GPS de su teléfono, le va a decir más o menos 3 metros, más o menos 10. ¿Qué significa? Que puede estar 10 metros más lejos o 10 metros más cerca, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve a nosotros ¿para qué? Para entender este concepto de desviación estándar. Puede ser que el promedio que yo esté sacando acá esté 2 unidades más allá o 2 unidades más acá, ¿verdad? Y para entenderlo mejor es como si yo dijera, en el hospital, usando siempre lo del COVID porque es la estadística que más tenemos presente, la miramos siempre con el doctor Francis en la noche. Entonces, dice él, hay 189 infectados, pero puede ser que haya, si le ponemos más o menos 5, ¿qué significa? Que haya 5 más o que haya 5 menos, ¿verdad? Y eso sería una desviación, ¿verdad? Y la varianza significa lo mismo también, porque puede variar, por eso se llama varianza, puede variar. Pueden haber más o pueden haber menos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para interpretar mejor los datos. Para eso se ve estadística, para interpretar mejor los datos. Digamos que usted es el gerente de una empresa y necesita vender. Necesita saber a cuántas personas le va a vender. Pero para eso usted ¿qué hace? Saca una estadística. Hace una encuesta, de la manera más fácil. Pero hay varios tipos de encuestas. ¿No? Usted hace una encuesta, esa encuesta tiene sus datos que los puede agrupar así, en una tabla de distribución de frecuencia, y después calcular si le conviene o no le conviene lanzar un nuevo producto. Si le conviene o no le conviene lanzar un nuevo servicio. Recordemos que en la vida solo existen 2 tipos de empresa, la de producto y la de servicio, nada más. Alguien que vende productos o alguien que vende un servicio. Entonces siempre va a ir enfocado en esa parte. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos la varianza? La encontramos de esta forma. Tenemos ya la tabla de distribución de frecuencia.
la primera columna y la segunda columna es esto mismo, es lo mismo. Ahora, ¿qué es X sub M? ¿Qué creen que es X sub M? Según los números que están ahí, ¿qué será? Vamos a ver si logran encontrar aquí la relación entre esto y esto. Entre este y esta. Entre esta columna y esta columna. La media. Ujú. Es una media, correcto, es una media. Elevarla al cuadrado. Es una media, sí, es una media, pero en realidad esto se llama ancho de clase. Esa columna, la columna número 1, es el ancho de clase. Si lo quieren anotar, sería bueno. Esa columna se llama ancho de clase. ¿Y cómo se encuentra? Como dijo Eduardo, se suman 2 más 4 y se divide entre 2. 2 más 4, 6 entre 2, 3. 7 más 5, 2 entre 2, 6. 8 más 10, 18 entre 2, 9. 11 más 13, 24 entre 2, 13. 14 más 16, 30 entre 2, 15. 17 entre 19, 17 más 19, 36 entre 2, 18. ¿Verdad? Entonces así encontramos el X sub M, que es esto que dice acá. Es el ancho de clase. Ahora la segunda columna es F por X sub M. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo nombrar como el ancho de clase o el intervalo de clase. Es lo mismo. Decir ancho de clase o intervalo de clase es lo mismo. ¿Cómo encontramos F de X sub M? Vamos a multiplicar. Multiplico esta columna por esta columna. Multiplico la columna de frecuencia por esta columna, por la columna 1. 2 por 3, 6. 4 por 6, 24. 5 por 9, 45. 3 por 12, 36. 2 por 15, 30. 1 por 18, 18. Así encontramos la segunda columna. ¿Cómo encontramos la tercera columna? La tercera columna la encontramos de elevar esto y multiplicarlo por ¿cuánto? Vamos a ver si se alcanza a ver qué se hace ahí. Por 3. Por aquí me queda 18. ¿Por qué me queda 18? ¿Qué tendría que multiplicar? La primera tabla y la segunda. Ajá, la primera, esta columna, la columna de frecuencia. Esta, la columna de frecuencia, ¿por cuánto? ¿Quién es X sub M? Es la segunda columna. Perdón, es la primera, es la columna 1. Esta es la columna 1 y esta es la columna 2 y esta es la columna 3. La columna 3, ¿cómo la encuentro? De multiplicar la columna de frecuencia por la columna de X sub M elevado al cuadrado. Por ejemplo, el primero, ¿por qué da 18? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. 9. 9 por 2, 18. De ahí viene ese 18. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 24. No. 6 por 6. 6. 6 por 6, ajá, 36. 36, por 4, profe. correcto. 36 por 4, 144. ¿Cuánto es 9 a la 2? O sea, 9 por 9. 81, muy bien. 81. 81 por 5, 405. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? O sea, 12 por 12. 12 por 12 es 144. 144 por 3, 432. 15 al cuadrado, 225. 225, no. Por 2, 450. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? Por 1, 324. ¿Verdad?
18 al cuadrado es 324. Por 1, 324. Entonces, eso me sirve para encontrar ¿qué? Me sirve para encontrar la columna número 3. Ahora, ¿por qué necesito saber eso? Porque eso es la fórmula que estoy usando. Es esta de aquí. La desviación estándar la puedo encontrar así. Y la varianza la puedo encontrar así. Pero, ¿qué será este de aquí? Este símbolo que yo tengo acá se llama mu. Es mu al cuadrado. ¿Sí? Es como la n para nosotros, pero es una letra griega, ¿verdad? Es mu al cuadrado. Entonces, la fórmula que yo estoy usando es esa. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es ese mu. ¿Cómo encontramos ese mu? Dice que es la sumatoria de x sub m. Este símbolo de acá no es una E, no es una E rara, es una letra griega que se llama sigma y es como la S para nosotros, ¿verdad? Es una letra griega que se llama sigma y es como la S para nosotros. Entonces, como esa es la letra griega, sigma, significa que aquí yo leo la sumatoria de x sub m, ¿verdad? La sumatoria de x sub m. Entonces, voy a sumar toda esta columna. Si yo sumo 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más 18, me da 159. Y lo voy a dividir entre n. ¿Qué es n? N mayúscula, ¿qué es? Es la sumatoria de todas las frecuencias. 2 más 4 más 5 más 3 más 2 más 1, eso da 17. ¿Y n qué es? N es el número total de datos. N es el número total de datos. Entonces divido 159 entre 17, 9.35. ¿Verdad? Ok, mañana vamos a continuar con este ejercicio. Los que tienen el libro, por favor, léanlo, traten de entenderlo. Y mañana, bueno, hoy mismo voy a subir estas fotografías a la plataforma. Los que no tienen libro ahí lo pueden ver, ¿verdad? Voy a pasar lista, por favor, no se vayan todavía. Eunice, Daliana, Monse, Yaneli, Odales, Areli, Eduardo, Ana, Kiara, Yorlene, Alejandro, Andy, Catrín y Hamilton. Bien, ya pasé lista. Si después vuelvo a ver el video y los números y los nombres que mencioné, ahí me aparece. Bien, recuerden, los que me deben tareas, traten de presentarlas entre hoy y mañana. Y no solo a mí, sino a los maestros también. La recuperación es el jueves. Para el que va a recuperación es el jueves, ¿verdad?